Hola, buenos días, doctor Fernando Morales. Hoy les voy a presentar el tema de objeción de conciencia y aquí también va a estar integrado mi punto de vista. Bueno, primeramente está el concepto, ¿qué es? Pues generalmente se denomina como el incumplimiento de una persona para acatar algún deber jurídico. Esto por diversas razones, que puede ser desde la filosofía, desde sus ideologías, desde su religión, desde su ética, que es, desde aquí surgen también los dilemas bioéticos con diversos procedimientos. Bueno, este es de carácter personal, privado, no político y expresado, es decir, solamente los debes saber tú y a la persona o el paciente que desees consultar para que no haya daños a terceros. Y bueno, en el médico bueno, la objeción de conciencia sanitaria es una decisión que toma el personal de medicina para no realizar un acto o un procedimiento médico, que esto pues puede ser también por diversas razones, como ya lo especificamos, desde que va de sus creencias hasta que no considera ético un procedimiento. Y estos procedimientos son los que están planteados por la ley, o sea que debemos de hacerlo los médicos. Y bueno, después sigue la Asociación Médica Mundial. Esta Asociación Médica Mundial es una confederación internacional que va a representar a 115 asociaciones médicas nacionales, es decir, todo eso es lo que engloba. Pero actualmente las políticas de esta asociación estipulan que ningún médico debe ser obligado a partir en la eutanasia o a participar en el suicidio asistido, ni ningún médico debe ser obligado a tomar decisiones de derivación para este fin. Pero bueno, aunque se llegó a un acuerdo de compromiso y se considera que es solo como un borrador de todo lo que abarca esta objeción de conciencia, esto va a seguir siendo revisado y bueno, va a ser revisado este año en octubre por la Asamblea General de la apartado es el compromiso que se debe de informar de forma inmediata a los pacientes. Esto cuando decidamos ejercer la objeción de conciencia. Bueno, también para aclarar, este compromiso no exige la remisión obligatoria y algunos de esos criterios o cumplimientos que debemos de ejercerlos es informar sobre su derecho de consulta con otro médico calificado al paciente. Es decir, si yo deseo no realizar eutanasias, puedo informarle al paciente que puede irse con otro médico que está especializado y calificado en esa acción para que tenga varias alternativas. Otro punto es el de proporcionar la información necesaria a los pacientes para la iniciación de la consulta, es decir, que él sepa que yo no puedo realizar la eutanasia, pero puedo ayudarle en otros aspectos que interfieran en su procedimiento. Y también tengo que informarle riesgos, todo, si es que deseo ejercerla, el procedimiento. Y otro es no poner en riesgo a la salud del paciente, tampoco dañarlo, discriminarlo. Es decir, si la paciente quiere realizarse el aborto, yo no puedo discriminarla o decirle no puedes hacerlo por esto, esto y esto. Aquí, es decir, no puedo involucrar mis cuestiones religiosas o cualquier otra que interfieran o que dañen. Después está las disposiciones legales en México que reconocen la objeción de conciencia como un derecho. Va, estas es para hacerlo más legal, hacerlo legal, ¿no? Y aquí vienen algunos artículos. Primero viene el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y de tener o adoptar la que sea de su agrado. Ok, ahorita vamos primero a leerlo todos y después vamos a dar como un resumen del por qué cada uno de estos artículos tiene mucho que ver con la objeción de conciencia. Después está el artículo 18 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el cual nos dice que los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que forman parte del sistema estatal de salud podrán valer la objeción de conciencia y excusarse de participar de todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia en base a sus principios éticos o creencias religiosas de cada personal de salud. Después está el artículo 59, que es de la Ley de Salud del Distrito Federal. Bueno, el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal, ya sea del embarazo, que es el aborto,
y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento. Es decir, que no entre en las ideas que él tiene sobre si es bueno o no realizar un aborto. Podrá aquí él decidir si ser o tomar la objeción de conciencia y por tal razón puede excusarse de intervenir en dicho procedimiento. Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo, puede salvaguardar la vida de la mujer o la salud. Y aquí no podrá invocarse la objeción de conciencia, es lo que les decíamos del tercer párrafo, de que sí se puede dar la objeción de conciencia, pero no tenemos que dañar a terceros. Ya cuando interponga mucho su salud, ya no podemos practicarla o más bien ejercerla. Y bueno, es obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno garantizar la permanente disponibilidad del personal de salud no objetor de conciencia en la materia. Es decir, si alguien no decide realizar el aborto, está en todo su derecho siempre y cuando no dañe a la persona y puede ese mismo, que también aplica con lo del médico, trasladárselo a otro médico que esté a favor de realizar el aborto. Esto es lo que a grandes rasgos nos habla el artículo 59 de la Ley de Salud del Distrito Federal. Después está la norma oficial mexicana 46. Este quiere decir que en caso de embarazo por violación y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de los servicios de atención médica deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima que esté interesada. En caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre o de su madre, o a falta de estos, pues un tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, ¿no? Eso ya son cosas un poco más externas, pero igual estaría bien saberlas. Y bueno, a grandes rasgos aquí, por ejemplo, se puede ver la imagen que dice, quiero ser madre por elección, no causa de una violación. Es lo que aquí está legal en México, realizar abortos por violaciones. Y pues más que nada esto es lo que nos habla, ¿no? Después se encuentra que esto es lo que más surgió debido a la objeción de conciencia, que es el artículo 10 bis a la Ley General de Salud. Esta es porque el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la adicionó. Y bueno, aquí se establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer objeción de conciencia, pero siempre y cuando el paciente, como les digo, no ponga en riesgo su salud, su vida. Y como respuesta inmediata, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de esta adición del artículo 10. Después se encuentra la objeción de conciencia en México, que bueno, ya lo hablamos anteriormente con todos estos artículos, que en cierta parte tienen demasiado que ver en la objeción de conciencia, porque hay artículos que nos dicen que ellos pueden decidir libremente sobre cualquier procedimiento que deseen no realizar, o más bien que tienen la libertad de ejercer sus decisiones. Pero también después nos habla de cosas que, por ejemplo, aquí, del artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que nos afirma que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se presenta un caso de un aborto por violación, tú no puedes decir que no, que tu religión no te lo permite o que eso está en contra de ti. Es decir, puedes decir, no, es que Dios es el único que debe decidir a quién en cierta parte matar y esto no, o sea, va en contra de mis profecías o en contra de mi creencia. Esto no puede ser posible porque este artículo nos señala que no es un motivo para excusarse de realizar cualquier acto médico, que es lo que está prescrito en las leyes. Y después, en cierta parte, se encuentra la objeción de conciencia, pero ahora ya ha estado en el Jalisco, donde vivimos actualmente. Estas nos exponen que en el ámbito estatal, el supuesto de la objeción de conciencia sanitaria está regulada. O sea, sí está regulada aquí, pero a pesar de todo eso, tiene ciertos parámetros, ciertas restricciones, ¿no? Y bueno, aquí dice que sí reconocemos el derecho a la objeción de conciencia al personal del Sistema Estatal de Salud. Pero pues claro, siempre se van a presentar
o sea, que lo puedes ejercer, pero en dichas situaciones, no en todas. O sea, si tú decides el aborto, digo, si puedes no realizarlo en cierta parte, pero en caso de violación tienes que realizarlo y pues bueno, lo tienen todavía como que reestructurando, viendo cómo pueden mejorarlo, porque pues también va a haber cosas positivas, tanto negativas de esto, porque también estuve leyendo e investigando que no hay tantos médicos aquí, entonces, bueno, o sea, a pesar de que nosotros vemos demasiados médicos, no hay la gran cantidad de médicos para toda la población, es decir, entonces, si tenemos, no sé, 5 médicos, pero 3 se resisten a realizar el aborto y hay abortos que tenemos que realizar, entonces ya nos queda la menor población y todavía tenemos que, vaya, atender a los demás, entonces no se les hace también algo muy justo, pues, por la cantidad de personal que no tenemos. Y bueno, creo que a lo largo del video sí estuve hablando un poco de mi postura, pero nunca la reafirmé del todo. Entonces, pues mi postura aquí en este caso de la objeción de conciencia, es decir, estoy a favor de que cada médico elija lo que quiere o no realizar. Sí, o sea, sin importar cualquiera sea su creencia, su ética, yo estoy a favor, porque creo yo que realizar cualquier procedimiento médico con las ganas, con la motivación, con lo que tú creas que está bien, puedes ofrecer un mejor servicio de calidad y la paciente o el paciente se siente mucho más aceptado, mucho más comprendido. Es decir, no va a ser lo mismo que yo, que sí también deseo realizar abortos, no va a ser lo mismo que yo reciba a alguien y le realice un aborto que yo pienso que, bueno, yo estoy a favor del aborto, a alguien que esté en contra del aborto, ¿no? A lo mejor sí lo puede en cierta parte juzgar o en cierta parte no realizarlo con las mejores disposiciones. Y esto a su vez, pues sí daña o sí afecta algo del proceso médico, siento yo. Y bueno, pues yo estoy a favor del aborto porque creo que la maternidad debe ser pues deseada, ¿no? Y si no es deseada, pues va a traer mucho más problemas, ¿no? Que van a ser desde mandarlos a los orfanatos a los niños, donde tienen condiciones vulnerables y aparte las tasas de adopciones son muy bajas. Entonces, pues ese es mi punto de vista a favor de que yo sí los realizaría. Y también realizaría la eutanasia, que son como los dos temas más controversiales en este dilema bioético de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Por qué sí la realizaría? Porque creo yo que si sufres, ya, si ya son tus últimos días, meses, todo, eh, hay que descansar en cierta parte y si esa persona lo desea, está pues en sanas condiciones, está bien, creo yo que ya no se puede hacer más y esa persona también ya lo entendió. Y no solo descansa el paciente, ¿no? También descansan los familiares, porque pues sí, ¿no? Si estás enfermo en cierta parte tú, ponle, pero también dañas a lo mejor a los demás o cómo tienen su percepción hacia ti. Entonces, creo yo que sí estoy a favor. También, claro, ¿no? O sea, hay ciertas posturas o leyes o propósitos que se deben de cumplir para realizar estos dos, como por ejemplo el aborto antes de las 14 semanas. Y pues nada, ¿no? Más que nada quiero decir que estoy a favor de que los médicos decidan, pero si me dijeran a mí si realizaría estos dos dilemas, que sería el del aborto y la eutanasia, Bueno, ya yo para de mi concluir parte sí este lo tema, realizo. pues la objeción de conciencia, desde mi punto de vista, debe ser aplicada porque digo, cada quien es libre de decidir lo que quiere o no hacer, siempre y cuando no afecte a las personas. Y pues esto pues, va a haber tanto lo positivo como lo negativo, que va a haber desde discriminación hasta ausencia de personal y también decisiones positivas que quieren ver con que le va a dar un mejor trato al paciente. Y pues bueno, esto va a seguir siendo un dilema bioético durante muchos años más, hasta que se regule este como problemática, como lo ha sido con otros temas, como lo platicado en la clase, que fue lo de la medicina estética, que no se consideraba una medicina porque se dice que el médico está para salvar vidas nada más, pero pues en cierta parte sí la salva porque al contribuir a una mejora de su cuerpo va a contribuir a la autoestima, que eso también entra en salud mental, ¿no? Y entre otras cosas más, así que cada quien es libre de decidir lo que quiera. Bueno, Y finalmente pues estas son esperemos si algunas se regule. referencias que utilicé. Aquí se pueden ver dos y en la siguiente hoja tres.
Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, doctor.